Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Ven, aquí en el fondo hay una ciudad. A ver si alguien se da cuenta dónde estoy. A ver, les doy unos segundos para que escriban abajo, a ver si alguien identifica dónde estoy. No estoy ahora ni en Cataluña ni en España. Entonces, bueno, si todavía no adivinasteis o no adivinaron, estoy en la ciudad que me vio nacer. Luego de 22 años de no estar en ella, estoy en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Y bueno, aprovecho esta oportunidad para hacer nuestro video de reflexiones del Shabbat desde este lugar tan especial y tan importante en mi historia, ¿verdad? Entonces, esta semana tenemos un contenido fascinante y muy importante también, porque está a punto de terminar la Torá, está a punto de terminar el libro Deuteronomio, y es uno de los últimos, es el último discurso de Moisés, porque luego de este discurso él va a morir, y es el discurso en el que él se despide del pueblo de Israel y también da una especie de profecía. ¿Cómo se llama esta porción? Se llama Aazinu en hebreo. ¿Y de dónde viene esa palabra Aazinu? Les voy a poner aquí. Viene de la raíz Aleph, Zain Nun, que quiere decir oreja. Oreja. Entonces, Aazinu quiere decir oigan. Simplemente oigan. Es decir, lo que tiene relación con la oreja. Entonces, les voy a leer el principio en castellano y por supuesto en hebreo, y vamos a hablar porque aquí hay cosas importantísimas y como siempre parece como si estuviera hablando con nosotros, está como si estuviera enviando un mensaje a esta generación y un mensaje de extrema importancia. Dice así, en hebreo primero, dice Azinu Shamaim Va'adavera Tishma Haaretz Imrei Pi. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir, oigan los cielos y hablaré. Escuche la tierra lo que dice mi boca. Y ahora vamos a analizar un poquito esta frase, porque él está parado frente al pueblo hebreo y está dando un discurso de despedida, pero él dice, oigan cielos y tierra, ¿no es cierto? Y yo puedo dar mi humilde interpretación que el cielo y la tierra están aquí mucho antes que nosotros, es decir, millones de años, y están ahí estáticos. Son como una especie de jurado, son testigos inmóviles, están ahí en todo momento y ven todo, ven el pasado, están en el presente y estarán en el futuro, luego de nosotros. Es decir, que son una especie de testigos inertes de toda la historia, del pasado, presente y futuro. Entonces esto tiene tanto poder, el hablarle a ellos y no al pueblo, porque lo que va a decir luego Moisés habla del futuro. Entonces el cielo y la tierra son los que lo verán, es decir, la gente que lo escucha ahí, esa generación, que vivirán 40, 50 años en esa época, 60, 70, 80, no sé cuántos años van a vivir, pero ellos no van a estar en esos días finales de los que habla Moisés, pero el cielo y la tierra sí. Entonces ellos son los que van a poder decir, lo que dijo Moisés se cumplió. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Moisés empieza a hablar primero de la historia del pasado, tal como lo hizo durante todo este libro de Deuteronomio, que todo el libro son discursos de Moisés al pueblo hebreo antes de que él se separa de ellos y antes de que los hebreos entran en la tierra prometida, que cruzan el Jordán y entran en la tierra prometida. Y Moisés se separa de ellos y también muere. Entonces, antes de ese momento, él se quiere asegurar de que los hebreos recuerden su pasado. Eso es muy importante, su historia, de dónde vienen, qué les pasó, cómo cayeron en la esclavitud, cómo fueron liberados. Y luego, en este capítulo tan importante, Moisés va a hablar de lo que va a pasar al final. Y esto es tan fuerte que parece que lo dijera para nosotros. Y yo quiero tocar especialmente
un versículo, el versículo 32, 7, que donde Moisés le dice al pueblo, le dice: acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. ¿Y a qué se refiere Moisés aquí? Que al parecer la historia es cíclica, es decir, también los eventos que ocurren en el planeta, en la humanidad, tienden a ser cíclicos. Entonces, mucha gente ha visto cosas en el pasado y todavía puede contarte de ellas. Por eso es tan importante hablar con los ancianos, con los padres. Y así dice la frase: acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Por ejemplo, yo puedo contarles a ustedes algo personal. Yo soy hija de un padre judío europeo del este de Europa, de Ucrania, y ellos tuvieron que irse, escapar de la Segunda Guerra Mundial, como refugiados. Estuvieron 2 años escapando hasta que llegaron a Francia y finalmente luego de esos 2 años encontraron una hermana de mi abuela en Argentina y se fueron para Argentina. Entonces yo crecí con frases de mi padre que una se me grabó mucho y esa frase siempre fue: ¿cómo es que la gente no veía lo que se estaba desarrollando en Europa? Es decir, él decía todo el tiempo, cuando yo era pequeña, lo decía a todos: ¿cómo no veían lo que Hitler estaba por hacer? Porque el tema es que los grandes conflictos o los grandes desastres o los grandes eventos no pasan de un día para el otro. Todo tiene un proceso que puede tomar años, pero uno ve que algo están haciendo. Y él siempre dijo: ¿cómo es que la gente no lo veía? Y el decir no lo veía es que la gente no hacía nada, es decir, se quedó ahí hasta el último momento. Por ejemplo, en Alemania los judíos tenían una vida muy buena, disfrutaban de cultura, de teatro, o sea, eran gente que tenía un nivel de vida muy alto y les gustaba vivir en Alemania. Además que esa cultura ellos no pensaron que podía ocurrir lo que ocurrió finalmente. Entonces, todos sabemos hoy cómo terminó la historia de los que se quedaron ahí. Pero hubieron pocos que veían lo que se estaba desarrollando, lo que estaban haciendo, y se fueron a Estados Unidos, se fueron a Argentina, se fueron a otros lugares, y ellos sobrevivieron. Entonces, yo personalmente sé que esa frase me ha influido mucho. Es decir, el estar atenta y mirar lo que está pasando y tomar decisiones, porque ¿qué es lo que nos ocurre a todos? Cuando estamos bien y estamos cómodos, podemos ver que algo se está desarrollando, pero la verdad es que miramos para el otro lado. ¿Por qué? Porque si yo llego a entender, a ver directo a ese monstruo que está ahí, ese bebé monstruo que está creciendo, eso va a implicar de mí tomar decisiones. Y esas decisiones pueden conllevar a que yo tenga que moverme, hacer grandes cambios, y eso es salir de la zona de confort. Y ninguno de nosotros quiere hacerlo, porque realmente es muy difícil y lleva con ello también sufrimiento, dolor, incertidumbre. Entonces, por más que lo vemos, miramos para el otro lado. Y a veces, por desgracia, hasta que es demasiado tarde. Entonces, aquí, en esta porción tan importante, Moisés habla de la importancia de escuchar a vuestros padres y ancianos, porque ellos vieron lo que pasó, y ellos te pueden señalar y decir: está pasando de nuevo, cuidado, toma decisiones o no lo permitas, haz algo. Y ahora vamos a pensar todos juntos también en un punto muy doloroso. Desde marzo de 2020
pensemos en el trato que han tenido esos ancianos y pensemos en, ¿acaso ha sido algo justificable ese trato? El dejarlos solos, abandonados, dejarlos en lugares que otros los trataban sin que sepamos nosotros lo que estaban haciendo. Sabemos nosotros lo que significa la soledad y contrariamente lo que significa el estar junto con los seres queridos, sobre todo para un abuelo, para un padre anciano. Eso es su vida, eso es su salud, esa es su felicidad. Sin eso no tiene motivo de vida. Entonces, vamos de una vez por todas a empezar a ver directamente las cosas como son y a decidir y a veces confrontarnos con lo que hay que confrontarse, porque yo sé que muchos de nosotros no queremos meternos en problemas, entonces nos dicen esto y nosotros no lo discutimos porque si lo discutimos nos vamos a, entre comillas, meter en problemas. Pero ¿cuál es el precio de no hacerlo, de no posicionarse y no declarar lo que está bien y lo que está mal? Porque yo creo que hoy uno de los problemas más grandes que tiene nuestro mundo y sociedad es que ya se ha confundido lo que es bien y lo que está bien y lo que está mal. A veces lo que está mal se ve como bien y lo que está bien como mal. Y eso es uno de los signos de decadencia de una sociedad, cuando se pierde la claridad de lo que está bien y lo que está mal. Y cuando nosotros, como seres soberanos y libres y también con un mínimo de honor, cuando nosotros somos capaces de dejar pasar, de dar el visto grosso a algo que está mal y no nos metemos, eso es el principio del fin. Entonces, en este libro, Deuteronomio, final del libro, porción a Azinu, Moisés da una predicción y yo les pido a ustedes que la lean porque es largo, es Deuteronomio 32 en adelante, porque él lo sabe, él está, imaginen, justo antes de que se cruza el Jordán y empieza la historia de Israel, del país, de que luego, bueno, todo lo que va a pasar, ¿no es cierto?, hasta que existe un país. Pero la entrada de los hebreos a la tierra prometida comienza ahí. Y Moisés, todo ese discurso de despedida, habla de lo que va a pasar a nivel de catástrofe, al final del camino, porque él ya lo sabe. Entonces, yo les pido que lo lean también para ver cómo se deteriora ese pueblo que recibe la Torá, tiene a Dios ante ellos, que Dios los dirige, Dios los resguarda, pero cómo lo olvidan, porque ahí está escrito todo. Una frase dice, engordaréis, y o sea, se harán, porque ¿cuál es el equivalente a engordar? Es zona de confort, estar tirado en el sofá, comiendo comida chatarra y viendo series que te manipulan la conciencia. Eso es el extremo de la zona de confort. Entonces, ya ahí él lo describe, ese estado. Y es un estado en que se olvida lo que está bien y lo que está mal. Entonces, mi querida comunidad, les pido, les recuerdo que conviene leerlo porque es fascinante y también ver que al final los justos serán salvados. Y lo importante es eso, que tú empieces a ver lo que está bien como bien y lo que está mal como mal, y empieces a no dejar pasar eso, a involucrarte, manifestarte, expresarte, que tus actos vayan de acuerdo a eso. Entonces, antes de despedirme por ahora de ustedes, por supuesto que continuaré haciendo videos cuando tenga la oportunidad de conectarme. Estando en Argentina, dejo abajo un link para que toda la gente que me ve de Argentina pueda dejar sus datos. Voy a hacer un grupo de Telegram solo para Argentina, para poder comenzar a tener una interacción quizás más personal, más cara a cara con ustedes.
y les pido que el que quiera que se una a ese grupo. En unos días, cuando ya la gente se una, lo abriré y ahí estaré ya más en contacto directo con todos ustedes. Entonces, desde Buenos Aires los dejo con mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.